El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Hola, lindo equipo de Radio Niwil. Yo conozco una historia de un boliche en el Algarrobal donde se decía que una nena, que antiguamente era una casa, se ahogó en el tanque de agua de ese lugar. Por lo tanto, después hubieron muchas personas que manifestaron, sobre todo, por ejemplo, un guardia de seguridad que decía que cuando estaba en el lugar donde vendían las entradas había una nena que buscaba a su papá. Cuando el señor se dio la vuelta para preguntar si alguien había venido con su niña, que le parecía muy extraño, la niña desapareció. Bueno, y como esas hay muchas anécdotas. Soy Mónica 897. Una niña atrapada en la leyenda de su muerte. Repiten su historia con pequeños cambios y en cada relato, en cada detalle que el ocasional narrador agrega o agiganta, se reafirma su existencia. Lo que nunca se altera es el lugar en que la niña no descansa. Una antigua mansión ubicada en el Algarrobal que supo ser de un adinerado hombre y luego se convirtió en un boliche. Esta es la historia de esa niña y ese hombre, el que tuvo tratos con el diablo. La casona se acentuaba en el corazón de la noche por la claridad de sus paredes. Con lo inhóspito y la soledad como vecinos, la propiedad del Algarrobal se convirtió en un boliche que construyó su popularidad a lo largo de varias décadas, a pesar de los rumores inquietantes que lo rodeaban. O en parte, gracias a ellos. En la entrada, las voces, los cuerpos y las expectativas de los jóvenes reiniciaban el perpetuo y cambiante ritual de la seducción. Sus perfumes, los colores que llevaban, los nombres que gritaban en inesperados encuentros, se unían en un solo cuerpo, una bestia indómita de decenas de rostros y una pulsión vital inquebrantable. Por eso la niña se asomaba como una anomalía, nacida de una individualidad contrastante, una pequeña anclada en una marea de jóvenes. Era normal que se preguntasen qué hacía sola a esas horas, y no faltaba el comedido, en los relatos solía ser un guardia de seguridad, que se acercaba para intentar ayudarla. Cuando se le preguntaba si necesitaba algo, respondía: «Estoy buscando a mis padres», para desaparecer casi al instante de pronunciar la última palabra. Al convencerse de que su presencia no era de este mundo, había que entender al menos por qué su espíritu se aferraba a ese lugar, que no era otro que el de su muerte. Decían que se había ahogado en el tanque de agua de la propiedad o en la pileta. Las divergencias seguían presentes. Tanto el tanque como la pileta existían, estaban a la vista de todos ellos, los que narraban y los que escuchaban. De esta manera, el horror podía anclarse en la realidad. La casona de la niña perdida estaba ligada a un nombre muy particular. Angelino Arenas fue su primer dueño y también lo fue de la mansión ubicada en la esquina de Emilio Civit de Boulogne-sur-Mer, quizá la casa más famosa de Mendoza, tildada de embrujada. De este hombre se dice que cuando el siglo XIX agonizaba, comenzó a forjar su fortuna con el transporte de cargas y animales a ambos lados de la cordillera. Y algunos demonios domésticos, como la envidia, señalaban que esas riquezas eran el pago que el diablo le hizo por venderle su alma. 2 casas embrujadas y un pacto con Satanás. Y la cordillera de los Andes como escenario en su camino hacia el infierno. Angelino Arenas hacía el camino de la cordillera al principio con la fiebre de su ambición como brújula, pero al tiempo se dio cuenta de que el sacrificio, en verdad extremo, no se correspondía con la paga. En la soledad de los viajes a caballo,
El frío, el hambre y el cansancio le llenaban de oscuridad los pensamientos, maldiciendo su mala suerte en los negocios. No era extraño que en esas tinieblas él apareciera. Esbelto como una estaca seca, su presencia en el medio del camino era inexplicable, porque no había ninguna carreta o caballo a su lado. Es más, parecía que lo estaba esperando por la sonrisa perfecta que le presentó. Angelino tenía más curiosidad que miedo y por eso bajó del caballo, en principio para saber si se encontraba bien. Le extendió la mano a modo de saludo. El extraño lo abrazó con la fuerza de 1000 hombres, mientras le susurraba antiguas palabras en cientos de voces, que tras reptar por sus oídos, le envenenaron el corazón. Los cuerpos, lugares u objetos que se gana son suyos para siempre. Angelino lo encontró en la cordillera, donde la soledad quiebra primero la voluntad de los hombres y por ello son presas fáciles. Conquistada el alma, todo lo de Angelino pasó a sus dominios, desde su nombre hasta sus casas. En la mansión del Algarrobal suele esconderse tras la impostura de una niña que primero los mueve a compasión y luego los arrastra al horror. Deambula por los sueños de muchos para contarles la historia de la pequeña ahogada, para que tengan mayores detalles al transmitirla cuando estén despiertos. Se ha dicho mucho sobre esa niña. Hablar, contar o escribir sobre sus dominios y seres solo reafirma su poder inmortal. Cuando las palabras ingresan, escondidas tras una voz suave, a los oídos y la mente, solo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, clavará su aguijón. Y si has escuchado este relato hasta ahora, ya es muy tarde para salvarte. No sé, entrampaste, guacha, con el final de la historia. Bueno. No alcancé a quitarme los auriculares, escuché completo. Escuchame, ahora nosotros escuchamos la historia. Es la maldición de Furlano esta. Yo pensé que eran otras. Oíme, y te entra por los sueños. En algunos casos por los sueños y cuando escuchas hablar de él, ¿no? Cuando escuchas hablar de él, de sus historias. El demonio tiene sus formas. Pero se te mete en los sueños y te cuenta la historia de la niña ahogada, exacto. Que es una historia muy popular. Sí, claro. No quise decir el nombre del boliche ni nada, porque bueno... Pero era un boliche concurrido, muy concurrido en los muy 90. famoso. Creo que es, ahora ha cambiado de nombre. Ha cambiado de nombre, pero claro. sí. Oíme, pero aparte tiene una particularidad este cuento, que es, muchas veces hablamos de historias y uno dice, bueno, podrían haber ocurrido. Ponele que decís podrían haber ocurrido. Están en algún lado de Mendoza al cual no conozco, al cual no veo. Claro. Esta está anclada en un lugar al que todos conocemos. Sí. Entonces resignifica ese lugar, porque si vos querés creer que esto es cierto... Claro, exactamente. Salió del torrente sanguíneo de Furlano, ¿no sí, es ficción. La mitad es del torrente sanguíneo de Furlano, la otra mitad es lo que nos contaron. Claro, bueno, muchos detalles de quién era la casa y todo eso. Gustavo Capone, que es profesor de historia, siempre me da una mano con esos detalles. Bueno, ahí lo reconstruimos un poco, ¿no? Pero bueno... Lo interesante, Marce, que ha sido un giro literario no solo hacia el pasado, sino también hacia quién sabe cuándo, hacia el futuro incluso, hacia Tremendo. La gente que ahora mismo está escuchando. Bueno, ahora hicimos el cuento, este giro literario, más temprano hablamos de Vargas Llosa, nos hemos dado cuenta con la victoria de la conversación que tenemos que virar hacia la literatura. Sí, y que así le vamos a quitar el Martín Fierro a Gabrieli, eso es seguro. El terror es nuestro, lunes por medio con Marcela Furlano. El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación.